Bienvenidos hermanos a esta charla del apostolado de la Divina Misericordia de Mater Fátima y Frisirín. Soy Rosario Echeverría, formo parte de este apostolado y los invito a que empecemos rezando esta oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Santa Faustina, diciéndole que cada vez que la rezara con un corazón contrito y con fe, le daría la gracia de la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua, que brotastes del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotastes del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotastes del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy, queridos hermanos, vamos a meditar los escritos del diario de Santa Faustina, diario de la Divina Misericordia, en el cual ella hace meditaciones o situaciones que ella vive sobre las almas del purgatorio, porque todo este mes de noviembre vamos a ir hablando, meditando sobre la vida eterna. Vamos a ir leyendo el párrafo 20, en el que ella escribe: poco después me enfermé. La querida Madre Superiora me mandó de vacaciones junto con otras 2 hermanas, a Skolimov, muy cerquita de Varsovia. En aquel tiempo le pregunté a Jesús, ¿por quién debo rezar todavía? Me contestó que la noche siguiente me haría conocer por quién debía rezar. Vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas, ¿cuál era su mayor tormento? Y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba las almas en el purgatorio. Las almas llaman a María la estrella del mar. Ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ellas, sin embargo mi ángel de la guarda me hizo seña de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento y oí una voz interior que me dijo, mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes. Pues bueno, aquí Faustina nos está contando esta experiencia que ella tuvo cuando ella estuvo enferma. ¿Se acuerdan que ella vivió durante muchos años enferma de tuberculosis y de eso murió? Bueno, pues ella estaba enferma y entonces dice que la mandaron de vacaciones junto con otras 2 hermanas a un lugar cerca de Varsovia. Varsovia es la capital de Polonia. Y dice que en ese tiempo ella le preguntó a nuestro Señor Jesucristo que por quién debía de rezar. Entonces que Jesús le hizo saber eso al día siguiente. Y entonces, esa noche Jesús le permitió esta visión. Ella dice que vio al ángel de la guarda que le dijo seguirla. Ella lo siguió y en un momento ella se encontró en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban rezando con gran fervor, pero esa oración que hacían no les servía para ellas. Para ellas mismas no servía su oración. Dice que solo nosotros podemos ayudarlas. O sea, esto es algo muy importante que lo tengamos siempre presente. No olvidar a nuestros difuntos, a nuestros familiares, seres queridos, amigos, conocidos. Nunca dejar de rezar por ellos. Incluso por las almas del purgatorio que no conozcamos. Porque hay tantas almas olvidadas que nadie reza por ellos. Entonces es nuestra obligación
que nosotros los que sí sabemos, sí creemos que existe el purgatorio y que además las almas que están en el purgatorio necesitan de nuestra oración para poder pronto salir de allí, lo hagamos. No las olvidemos. En algún momento estaremos nosotros en el purgatorio suplicando oración. Entonces, tenemos que hacer esta obra de misericordia tan importante, esta obra de misericordia espiritual. Rezar por los difuntos, por su eterno descanso. Dice que las llamas que las quemaban a esas almas, a las almas del purgatorio, a ella no la tocaban. Dice que su ángel de la guarda no la abandonó, ni por un momento. Y ella le preguntó a estas almas, a las almas del purgatorio, cuál era su mayor tormento. Y dice que le contestaron todas unánimemente, o sea, todas decían lo mismo, opinaban lo mismo. Decían que su mayor tormento era la añoranza de Dios, o sea, sus almas añoraban a Dios. Porque en el momento del juicio particular, las almas ven a Dios, pero no completamente, pero lo ven, como quien dice a través de un velo, ¿sí? Y entonces después, al ver ellas, en el juicio particular, al ver su vida, cómo fue, la cantidad de pecados o de faltas que tienen que reparar, tienen entonces, por la justicia divina, son llevadas al purgatorio a purificar sus almas. Son muy pocas las almas que pasan directamente al cielo. Solo los que son santos aquí en la tierra, y son muy pocos. Santa Faustina, San Padre Pío, San Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís, bueno, tantos santos que hay en la Iglesia Católica. Pero son pocos en comparación a las millones de almas pues, que Dios ha creado y que están en el purgatorio. Entonces, dice que ellas todas le contestaron unánimemente que su mayor sufrimiento es la añoranza de Dios, que ellas deseaban volver a estar con Dios porque ya lo habían visto. Entonces su alma añoraba estar con Dios. Y solamente nuestra oración les puede ayudar a ir purificando rápidamente, o sea, más rápidamente sus almas. Sobre todo si ofrecemos nuestras santas misas, nuestros sufrimientos, nuestros ayunos, sacrificios, nuestro trabajo de cada día, nuestras oraciones, el Santo Rosario, la Coronilla, la Divina Misericordia, todo lo que podamos, nuestras enfermedades, todo lo que podamos ofrecer por ellas, Dios lo tomará para que entonces pronto vayan purificando y subiendo de nivel en el purgatorio para pronto llegar a la presencia de Dios. Entonces ella dice que vio a la Santísima Virgen María que visitaba las almas del purgatorio y que las almas del purgatorio llaman a la Santísima Virgen María la estrella del mar, Stella Maris, en latín Stella Maris, y que la Santísima Virgen les da alivio. O sea, siempre es un gran consuelo para ellas cuando la Santísima Virgen María las visita. Bueno, pues ella dice que quería hablar más con las almas, pero su ángel de la guarda no le permitió. Y le hizo salir, le hizo una seña para que saliera de esa cárcel del sufrimiento. Y en su interior oyó una voz que nuestro Señor Jesucristo le decía: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. Y dice Faustina que a partir de ese momento se unió más estrechamente con las almas del purgatorio y rezó más intensamente y ofreció todo lo que podía por ellas. Todo su trabajo, sufrimiento, enfermedades, Santa Misa, que es lo más valioso, la Santa Misa, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todo lo que podía, ella lo ofrecía por las almas del purgatorio. Se estrechaba más con ellas, sabía de verdad cuánto necesitaban de su oración. Pero aquí esto importante que Jesús le dijo: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. O sea, para que sepamos nosotros que mientras tenemos vida aquí en la tierra, es tiempo de misericordia, para que nos acerquemos al sacramento de la confesión especialmente, para que así sean perdonados nuestros pecados, para que así nuestro Señor Jesucristo nos justifique ante Dios Padre de nuestros pecados, pero tenemos también que reparar nuestras faltas, nuestros pecados aquí en la tierra. ¿Cómo lo podemos hacer?
practicando las obras de misericordia espirituales y corporales, ¿sí? Viviendo en gracia de Dios, haciendo la mayor cantidad de oración posible, la adoración al Santísimo lo más que podamos. Y así iremos reparando. O sea, nuestra alma va a ir limpiándose de esas manchitas que quedaron por nuestros pecados. Y así podremos evitar tanto tiempo en el purgatorio. Evitaremos purgatorio si empezamos a reparar nuestros pecados desde aquí. Bueno, ahora vamos a leer el párrafo 21 que escribe Faustina. Fin del postulantado, un 29 de mayo de 1926. 29 de abril de 1926. Ella escribe: las superioras me mandaron al noviciado de Cracovia. Una alegría inimaginable reinaba en mi alma. Cuando llegamos al noviciado, la hermana tal estaba muriendo. Unos días después vino la hermana tal y me mandó ir a la madre maestra y decirle que su confesor, el padre Rospont, celebrara en su intención una santa misa y 3 jaculatorios. Al principio consentí, pero al día siguiente pensé que no iría a la madre maestra, porque no entendía bien si había sido un sueño o realidad. Y no fui. A la noche siguiente se repitió lo mismo, pero más claramente. No lo dudaba. No obstante, a la mañana siguiente decidí no decirlo a la maestra. Se lo diría solo cuando la viera durante el día. Un momento después, la encontré en el pasillo a aquella hermana fallecida, que me reprochaba que no había ido enseguida, y mi alma se llenó de gran inquietud. Entonces fui inmediatamente a hablar con la madre maestra y le conté todo lo que había sucedido. La madre dijo que ella lo arreglaría. Enseguida la paz volvió a mi alma, y 3 días después aquella hermana vino y me dijo: Dios se lo pague. Bueno, pues aquí Faustina nos cuenta esta experiencia que tuvo. Ahí cuando primero fue mandada, como estaba enferma, pues bueno, la mandaron al noviciado en Cracovia. Entonces ella estaba con mucha alegría, porque la habían mandado a Cracovia. Y cuando llegó a su noviciado, al noviciado de Cracovia, dice que una hermana de ahí del convento, de la congregación, estaba muriendo. Y después de unos días, esa hermana se le apareció a Faustina y le pidió que fuera con la madre maestra a decirle que su confesor, el padre Rospont, o sea, el padre que había sido el confesor de esa hermana que había fallecido, le celebrara por su eterno descanso una santa misa y 3 jaculatorios. Faustina le dijo que sí en un principio, pero al día siguiente pensó que no se lo iba a decir a la madre maestra, porque empezó a dudar si había sido un sueño o si había sido realidad. Y no fue. Entonces dice que la noche siguiente volvió a repetir este sueño, bueno, o esta visión, ¿sí? Pero más claramente. Ahí ella no dudaba, pero dice que al día siguiente, de todos modos, decidió no decirlo a la madre maestra. Dice que ella pensó y dijo: se lo diré cuando la vea durante el día. Y entonces, un momento después, encontró en el pasillo del convento, encontró a la hermana fallecida, que le reprochaba a Faustina el por qué no había ido enseguida a pedir la petición que ella le había hecho de que el padre Rospont oficiara una santa misa por su eterno descanso y 3 jaculatorios. Entonces Faustina sintió una gran inquietud, ¿sí?, en su alma por no haber obedecido a esta hermana fallecida que le pedía la celebración de la Santa Misa. Entonces dice que fue inmediatamente a hablar con la madre maestra. Le contó todo lo que había sucedido y la madre maestra le dijo que ella lo arreglaría todo. Y enseguida Faustina volvió a tener paz en su corazón. Dice que 3 días después aquella hermana de nuevo la visitó y le dijo: Dios se lo pague. Esto nos sirve a nosotros para que sepamos que si soñamos con alguna persona fallecida, ya sea familiar, conocido, amigo o quien sea, pero que sepamos que ya falleció, le mandemos a hacer una santa misa, o ofrezcamos nuestra santa misa por esa alma, o muchas santas misas por esa alma. Porque cuando soñamos con alguien fallecido, Dios lo está permitiendo para que recemos por esa alma. Y además recemos el Santo Rosario,
y los sacrificios que podamos, todo por esa alma, porque es la forma en que ella nos pide oración. Entonces, de verdad ponerles atención. Ellas necesitan de nuestra ayuda, de nuestra oración, para que así puedan disminuir un tiempo, o por lo menos que sea más rápida su paso al cielo, que estén menos tiempo en el purgatorio y que su purificación sea más rápida. Entonces, solamente nuestras oraciones les pueden servir. Y la más importante, la más valiosa, es la Santa Misa. Entonces, para que no nos hagamos de oídos sordos, para que estemos atentos a estas inspiraciones del Espíritu Santo, de ayudar siempre a las almas del purgatorio, de rezar por ellas, de tenerlas siempre en nuestro corazón y ofrecer especialmente la Santa Misa por ellas, las limosnas del Espíritu, todo lo que podamos para ellas. Luego en el párrafo 58, Faustina nos cuenta una experiencia que tuvo. Dice, una noche vino a visitarme una de nuestras hermanas que había muerto hacía 2 meses antes. Era una de las hermanas del primer coro. La vi en un estado terrible, toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. La visión duró un breve instante y desapareció. Un escalofrío traspasó mi alma, y aunque no sabía dónde sufría, en el purgatorio o en el infierno, no obstante redoblé mis plegarias por ella. La noche siguiente vino de nuevo, pero la vi en un estado aún más espantoso, entre llamas más terribles. En su cara se notaba la desesperación. Me sorprendí mucho que después de las plegarias que había ofrecido por ella, la vi en un estado más espantoso y pregunté, ¿no te han ayudado nada mis rezos? Me contestó que no le ayudaron nada mis rezos y que no le iban a ayudar. Pregunté, ¿y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti tampoco te han ayudado? Me contestó que nada. Aquellas oraciones fueron en provecho de otras almas. Y le dije, si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y desapareció inmediatamente. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Después de algún tiempo volvió a visitarme de noche, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas, como antes, sino y su rostro era radiante. Los ojos brillaban de alegría y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo, que muchas almas se aprovecharon de mis plegarias y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio. Y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. Pues bueno, esta experiencia que tuvo Faustina, que en una noche se le apareció, la fue a visitar una de las hermanas que había fallecido hacía 2 meses. Y entonces dice Faustina que la vio en un estado terrible, toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. Y dice que la visión duró un instante y desapareció. Dice Faustina que un escalofrío traspasó su alma. Y aunque no sabía si esa hermana estaba en el purgatorio o en el infierno, no obstante, ella redobló sus oraciones por esa alma. Y dice que al día siguiente, la noche siguiente, vino de nuevo a visitarla. Y en un estado más espantoso, más terrible, entre llamas más terribles. Y en su cara se notaba la desesperación. Faustina se sorprendió mucho, que después de las oraciones que ella había ofrecido por esa alma, la había visto en un estado más espantoso y le preguntó si no le habían ayudado en algo sus oraciones. Y esa alma le dijo que no le habían ayudado en nada y que no le iban a ayudar. Entonces Faustina le preguntó, ¿y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti tampoco te han ayudado? Y la hermana le contestó que no, que nada. Entonces dice que esas oraciones, le dijo, habían sido en provecho de otras almas. Entonces Faustina le dijo, si mis plegarias no te ayudan en nada, te ruego, hermana, que ya no vengas a verme. Y esa alma del purgatorio de esa hermana desapareció inmediatamente. Sin embargo, Faustina no dejó de rezar por ella. Y después de algún tiempo, volvió a visitarla de noche.
pero en un estado distinto. Dice que ya no estaba entre llamas, como antes, y su rostro era radiante, o sea, lleno de luz. Dice que los ojos brillaban de alegría, y le dijo a Faustina que ella tenía el amor verdadero al prójimo, y que muchas almas se aprovechaban de sus plegarias, y la animó a no dejar de rezar, de interceder por las almas que sufrieron en el purgatorio. Y le dijo que ella ya no iba a permanecer mucho tiempo en el purgatorio. Y entonces Faustina dice, los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. Entonces, para que nosotros sepamos, imagínense, si es una religiosa, que Faustina, después de que esa religiosa había fallecido, la vio 2 meses después y en estado de llamas, en un estado terrible, ¿qué nos queda a nosotros? Por eso es tan importante prepararnos para el encuentro con el Señor y prepararnos todos los días, todo lo que podamos, y reparar por nuestros pecados. De verdad es importante reparar, porque si no tendremos que pasar mucho tiempo al purgatorio a purificarnos. Pero lo increíble es esto que nos cuenta Faustina, que ella rezó por esa alma y al día siguiente se le volvió a aparecer, pero dice que en un estado más terrible. Y entonces Faustina pues le dijo que ya no se apareciera, pero siguió rezando por ella, no dejó de rezar por ella. Y seguramente ofrecía las Santa Misas, todos los rosarios, todos los sacrificios que podía hacer Faustina, todas las oraciones que podía, todo lo ofrecía por esa alma. Y dice que un tiempo después ya esa alma se le apareció en un estado con su rostro radiante y ya llena de alegría, porque en breve ya iba a entrar al cielo. Pero Faustina nos dice que los juicios de Dios no los podemos entender. Claro, porque por alguna razón la justicia divina exigía que esa religiosa se purificara más tiempo. Entonces todas las oraciones que hacía Faustina, todo lo que ella ofrecía por esa alma, Dios lo usaba, lo tomaba para otras almas del purgatorio. Por eso la religiosa le decía que Faustina tenía el amor perfecto hacia el prójimo, porque le decía, muchas almas aprovecharon y aprovechan las oraciones que ella hacía por ellas. O sea, las oraciones que Faustina hacía por esta religiosa no fueron en provecho de ella, sino fueron en provecho de otras almas. Nunca se desperdician las oraciones y los sacrificios y la Santa Misa y todo lo que podamos ofrecer por las almas del purgatorio. Nunca se desperdician. Dios siempre los utiliza en provecho de otras almas. Pero por eso es importante nunca pensar que alguien que fallece ya entró al cielo, ya está en el cielo, y pensar que ya está en el cielo, porque entonces de verdad no le estamos ayudando. No canonicemos nosotros a las almas que fallecen. Dejemos que hagamos lo que la Iglesia nos enseña, rezar por las almas, por su eterno descanso, el eterno descanso de las almas del purgatorio, para que pronto puedan entrar a la gloria de Dios. Nosotros con nuestra vida podemos ayudarles enormemente. Las oraciones que ellas hacen no son en provecho de ellas mismas. Entonces, nosotros recemos por ellas, ellas estarán siempre eternamente agradecidas por nosotros, sobre todo cuando entren al cielo, e intercederán por nosotros. Serán nuestras grandes aliadas. Entonces, todo lo que podamos, recemos por nuestros difuntos, por todas las almas del purgatorio, las más olvidadas, porque hay mucha gente en el mundo que nunca se acuerda de sus difuntos, de sus familiares. Nosotros que estamos en la fe católica, por la gracia de Dios, pues tenemos este conocimiento y además tenemos la maravilla de que podemos ofrecer la Santa Misa y mandar a hacer santas misas por ellas, que es lo más valioso. Y además todas las oraciones que podemos hacer. Y creemos que existe el purgatorio porque muy pocas personas en el mundo creen que hay purgatorio. Solamente los católicos se nos enseña esto. Entonces, y tristemente hay católicos que creen que ya las almas se van directo al cielo cuando fallecen, y no es así. Entonces, de verdad, si nosotros queremos a esas personas que han fallecido, si de verdad les teníamos cariño, pues demostrémoslo con un verdadero amor al prójimo, rezando lo más que podamos y ofreciendo lo más que podamos, la Santa Misa, los sacrificios, los ayunos, las oraciones, todo lo que podamos, enfermedades, sufrimientos, todo, en provecho de las almas del purgatorio, y ellas serán eternamente agradecidas con cada uno de ustedes. Y siempre confiando en Jesús y en su divina misericordia.
Y digámosle: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío.